Comenzamos de nuevo en nuestra clase y continuamos con nuestro estudio sobre las doctrinas de la Biblia y en particular estamos en la doctrina número 3, la doctrina de Cristo, y hemos llegado al número 20, la subdoctrina hablando de la impecabilidad de Cristo, la impecabilidad de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Abre sus Biblias en Hebreos en capítulo 4, por favor. Y vamos a leer de versículo 14 al 16 en Hebreos capítulo 4 y note bien. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Note lo que estamos hablando aquí, hablando de la impecabilidad de Cristo. ¿Cómo es posible que Él pudo haber sido 100% todo humano, a la misma vez siendo 100% todo divino, y luego todavía no pecar? ¿Qué es el significado de esta doctrina para comprender por qué el precio de nuestros pecados fue pagado por Él? Porque Él fue el sacrificio perfecto para pagar el precio de nuestros pecados. Tenemos que comprender, note bien conmigo en la explicación. Hay dos palabras, mis hermanos, que se debe tratar aquí, y la primera es tentabilidad, ¿no? Tentabilidad. Vamos a tratar con esta palabra, tentabilidad. Tenemos tentabilidad. Quiere decir que uno tiene que estar susceptible a ser tentado. Note bien conmigo, y la impecabilidad. Estas son las dos palabras que se aplican a esta doctrina en términos de la vida de la persona de Cristo Jesús. Describa a Cristo en su tentación. La idea básica de la tentabilidad es ser apelante a. Cristo fue en este sentido tentado, pero Él no fue tentado con el mal ni tampoco tentado por malos deseos. Como Dios, Él no podía ser tentado con lo malo. Note bien, en Santiago capítulo 1, lo que dice la palabra del Señor, en Santiago capítulo 1, en versículo 13. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 13, y quiero que usted note conmigo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tenemos que comprender en qué forma estamos tratando, en qué forma estamos hablando de la tentabilidad de Cristo. Bueno, note lo que Él dijo, es en versículo 15. En Hebreos 4:15 dijo, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue fue tentado. Más bien, si yo lo reviso en mi diccionario en griego, ¿no? Aquí la palabra me dice, a ver si lo hallo aquí. Aquí va a ser, ya. Y esta va a ser la palabra, tentados, va a ser la palabra pirazo. Y esta palabra aquí, mis hermanos, nos va a indicar a nosotros, va a ser, que significa ser apelado.
Pero, ¿con qué propósito? Para un supuesto beneficio. Esa es la tentación, ¿no? Cuando viene la tentación es para ¿ves? La tentación propia, ella misma apela a nuestro ¿qué? ¿Ves? A nuestra naturaleza pecaminosa, número uno, y dos, apela porque supuestamente hay un beneficio. Para nosotros los seres humanos, el pecado siempre tiene la capacidad de apelar a nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra naturaleza pecaminosa supuestamente puede ver un beneficio de la tentación. Es la razón por que usted y yo, porque nosotros caemos en ¿qué? En el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiene ¿qué? El pecado. Ya tenemos, mis hermanos, la ADN, por decirlo así, la ADN del pecado, de su naturaleza, está ya en nosotros. Y por esa razón, cuando apela a nuestra naturaleza cree que hay supuestamente un beneficio. En términos de Cristo, Él no tenía una naturaleza pecaminosa. Él se hizo, te recuerda que cuando estuvimos estudiando en la doctrina de la encarnación y la doctrina del kenosis, ¿te recuerda eso? Cuando estuvimos estudiando eso. Bueno, Él se hizo ser humano, Él se hizo carne. Carne, la palabra sarx en griego ahí, es la palabra humano, humanidad. Tú y yo usamos la palabra carne en referencia típicamente, hablando del pecado. Pero carne, cuando se aplica a Cristo, está hablando de la humanidad, no su naturaleza pecaminosa. Hay dos cosas muy distintas y tú la tienes que separar. Pero con eso tenemos que comprender que Él fue tentado por ser humano. Esa es la cosa importante. Ahora sabemos que en Santiago, en capítulo 1, versículo 13, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Él no puede ser tentado por el mal, porque Él no tiene una naturaleza pecaminosa, pero reconoce y acepta y ha experimentado de ser tentado por su humanidad. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Cuando usted, fíjese bien, vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 18. En Hebreos, capítulo 2, versículo 18, porque yo creo que usted la vea conmigo, ¿no? Porque aquí, cualquier sea el autor o el escritor del libro de los Hebreos, porque nosotros no sabemos quién fue, ¿no? Hay un sinfín de especulaciones, quién fue el escritor, su autor, pero de eso no se trata aquí ahorita. Lo que sí se trata que la persona que fue dirigida por el Espíritu Santo mis hermanos, a escribir esta palabra, nos dice lo siguiente, mis hermanos, que aquí, que las declaraciones que se mencionan en Hebreos, en capítulo 2, en versículo 18, mis hermanos, que Jesús fue libre de todo pecado, pero sí Él fue susceptible, mis hermanos, susceptible de ser tentado, pero no pecó en absoluto. No. Una cosa, mis hermanos, de ser vamos a escribirlo bien, porque si no lo escribo bien, me van a reclamar aquí, ¿no? Vamos a decirlo aquí, vamos a ponerlo. Susceptible.
susceptible, ¿no? Mira. Una cosa es ser susceptible. La otra cosa, mis hermanos, es caer en el pecado. Y eso es lo que yo creo que tú reconozcas. Cristo fue susceptible por su humanidad, pero no pecó. En Hebreos capítulo 2, vamos a regresar a Hebreos en capítulo 2, versículo 18. Pues, en cuanto él mismo padeció, experimentó, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? So aquí está hablando de la autenticidad, mis hermanos, de la humanidad de Cristo. Queda aquí claramente demostrada por el hecho de que Él fue susceptible de ser tentado al experimentar la tentación, así que se puede identificar con nosotros. Jesús pudo entender a perfección, ¿ves?, el género humano, así como identificarse con sus hermanos y tener compasión real de ellos. Él sintió en carne propia la fuerza plena de la tentación, y a diferencia de nosotros que con frecuencia cedemos a la tentación antes de sentir la plenitud de su ímpetu, Jesús la resistió incluso en medio de la instigación más fuerte para ceder. ¿Por qué? Cristo reconoce, Él puede comprender muy bien que tú y yo somos más que susceptibles, mis hermanos, por nuestra naturaleza humana que ya viene contaminada con la ADN del pecado. Él puede tener compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, y a ver si lo digo bien, nosotros no somos capaces de no pecar. En términos teológicos, en los términos teológicos, que tú sabes que la mayor parte de la teología fue escrita en latín, en el idioma del latín, ¿no? Cristo, a ver si podemos identificar. Vamos a poner Cristo y vamos a poner el hombre. Vamos a hacer una diferencia. Porque si tú no comprendes, es que esto es importante comprenderlo, si no, nunca vas a hallar el concepto. Cristo es Él, porque en su naturaleza no existe el pecado. No, en latín, en el idioma del latín, ¿no?, que es donde la mayor parte de la teología ha sido escrito, se diría de Cristo: no pecare, en latín, no pecare. ¿Qué quiere decir? No peca, porque no existe en él. Pero para el ser humano es pecare. ¿Tú puedes ver eso? ¿Por qué? Cristo tiene una naturaleza ambos, ¿no?, divino y humano. El hombre es humano, ¿no?, pero con pecado en su ADN. Cristo en su humanidad, menos
pecado en su ADN. ¿Me están entendiendo? Porque es importante que tú comprendas la gran diferencia. Pero por ser humano, él pudo, ¿ves?, experimentar, ¿ves?, por su humanidad de ser susceptible a la tentación de pecar, pero no pecó. Por esa razón es importante que comprendamos, mis hermanos, que él no puede pecar. No es posible para él a pecar. Aquí vamos a tratar de ilustrar esto. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4. Y vamos a comenzar con versículo 1, porque mientras que usted y yo leemos acerca de la tentación de Cristo, note que Él no se respaldó sobre sus atributos, sino en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para resistir la tentación de Satanás. Es cierto que Él es... tiene una naturaleza humana y divina, eso es cierto. No hay no vamos a discutir eso, que tiene ambas, mis hermanos, ambas naturalezas, divina y humana. No vamos a discutir eso porque eso está bien claro. Pero él no se basó en resistir la tentación con su naturaleza divina. Lo que él hizo es que se respaldó en la palabra de su Padre, en la palabra de Dios, y nos muestra a nosotros, ¿ves?, la forma en cómo escaparnos, ¿ves?, de la tentación, del resultado de la tentación. No nos podemos escapar de la tentación, pero sí podemos escapar del resultado de la tentación, ¿no es? De caer en la tentación. Y Él nos muestra a nosotros la impecabilidad de Él, ¿ves?, pero nos muestra a nosotros cómo que nosotros podemos resistir, ¿ves?, y luchar en contra. Y eso se halla, y ahora esa historia se halla, mis hermanos, en Mateo capítulo 4, donde él dice, comenzando con versículo 1, note bien, en Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió diciendo, escrito está. Note bien, él se está respaldando en la palabra de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el tabernáculo, ¿ves?, el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora note bien, ahora el diablo se respalda sobre la palabra de Dios, y a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora otra vez, ahora ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí ahora tenemos, ¿ves la batalla, la lucha de respaldarse sobre la palabra, el otro se respalda sobre la palabra. Aquí tenemos la palabra contra la palabra, pero depende cómo se está utilizando. Porque Cristo dice ahora en versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez,
llevó el diablo a un monte, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y de la gloria de Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrando me adoraréis. Me adorares. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles, ¿ves?, que le servían. Note bien, tenemos aquí una lucha de pelota contra la pelota donde están rebolsando, mis hermanos, y aquí lo que tenemos es que la palabra es la centralidad de la lucha entre el no pecare a pecare. Esa es la lucha que tenemos aquí. Por esa razón hablamos de la impecabilidad de Cristo o hablamos de no pecare. ¿Por qué? Porque Él pudo luchar con la palabra de Dios. Note ahora, ¿cómo es que tú y yo, cómo es que nosotros, el creyente, debe de tomar esta doctrina y aplicarla en su vida? Bueno, de esta misma forma, los cristianos de hoy deben de vencer la tentación. En el libro de los Salmos, en Salmo 119, dice lo siguiente de versículos 9, 10 y 11. En Salmo 119, versículos 9, 10 y 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos al siguiente, y si me dan permiso lo voy a borrar aquí. Y ahora vamos a hablar, mis hermanos, de la transfiguración de Cristo. Y si ustedes se recuerdan que en esa doctrina, cuando estuvimos hablando de la gloria de Dios, cuando Cristo mostró su gloria, ¿no es? ¿Te recuerdas eso? Cuando estuvimos hablando de eso, es que, y aquí lo vamos a encontrar y hablar ahora de la transfiguración. Este va a ser el número 21. La transfiguración de Cristo. Ahora note bien y vamos a 2 de Pedro capítulo 1. Al versículo 16. 2 de Pedro capítulo 1. Y al fin en versículo 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo que fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibe de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. ¿Tú te recuerdas la historia? Lo que había pasado. Vete conmigo. Y esa historia se encuentra, Pedro está dando testimonio que él estaba presente, ¿ves?, cuando Cristo mostró su majestad, su gloria, ¿ves? En el monte de transfiguración. Él está dando testimonio como un testigo y está relatando lo que había sucedido aquí. Y esa historia se encuentra en Mateo, en capítulo 17. Vamos a Mateo capítulo 17.
en Mateo 17, y está en el principio. Mira bien, comenzando con versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, el mismo Pedro que está relatando en 2 de Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, ¿no? Y aquí dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí en el monte de transfiguración, ¿de qué estamos hablando? ¿Es? Cuando usamos transfiguración, lo que estamos hablando es que aquí va a ser un cambio vamos a hablar de un cambio dramático, mis hermanos, de un cambio dramático, de tal forma, mis hermanos, que ellos se asustaron de lo que ellos pudieran haber en la vida de él, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que vean. Cuando en su apariencia, mis hermanos, y es aquí donde ellos pudieron ver esto. O sea, aquí hubo un cambio dramático, ¿no? Donde ellos, los discípulos, pudieron ver un poco de su gloria. Tenía que ver suficiente que ellos se quedaron atónitos a ver el cambio radical, el cambio dramático. ¿Por qué? Porque pudieron ver su gloria, su majestad en ese instante. Eso es lo que ellos pudieron ver. Esta transfiguración, mis hermanos, fue algo temporalmente glorificado en la presencia de los 3 discípulos. Ellos pudieron ver eso provisionalmente, temporalmente. Esta era una de las prefiguración de la venida de Cristo en poder y gloria para establecer su reino. Ese es el propósito de la transfiguración. Que ellos pudieran ver un vislumbre, pudieran ver más allá, que en el futuro Él llega para reinar, mis hermanos, para reinar. Y en la presencia de Moisés y Elías sobre la montaña representaba a todos aquellos en ese entonces que entran en el reino por medio de la muerte o ser trasladados. La declaración del Padre refuerza el dominio de Cristo sobre su reino. En la transfiguración, cuando tú puedes ver que Cristo en un momento en su humanidad le pide a los discípulos que se queden atrás momentáneamente, Él va más adelante y ellos pueden ver y pueden visualizar, ellos pueden visualizar este gran cambio, ¿ves? Que ellos pueden ver la gloria del Señor, pueden ver que es su majestad, ellos ven un cambio radical, dramático, y el significado de tener Moisés y Elías ahí es que ahora ellos llegan a ver algo más en ese momento, pero que tú y yo ahora podemos comprender que el reinado del reino de Cristo, la entrada tiene que ser por la muerte y la resurrección para nosotros, y lo muestra
con Moisés y Elías resucitado, ya que habían fallecido. Mis hermanos, ahora pueden ver que ahora ellos han resucitado y está en el reino del Señor. ¿Cómo es que yo debo de aplicar esta realidad en mi vida cotidiana como un creyente? Bueno, ya que algunos cristianos viven en la expectativa del retorno de Cristo, ellos deben darle a Él el primer lugar en sus vidas hoy, así como la tendrán en su reino. Esta es la importancia de la transfiguración. Este es, mis hermanos, nuestro, ¿ves? Estas son, como digo, el depósito de nuestra herencia, en cual Él da testimonio de lo que está por venir. Ahora vamos a continuar aquí, porque no se olvide que lo que nosotros estamos haciendo es dando, ¿ves?, un repaso panorámico, ¿ves?, de las doctrinas de la Biblia, sin entrar muy profundo, porque cada una de estas doctrinas, de las 10 doctrinas mayores, incluso con los 180 subdoctrinas, mis hermanos, más adelante en otras clases lo damos más detallado y más profundo. Hasta el momento la única cosa que estamos haciendo es dando un repaso panorámico, mis hermanos. Ahora vamos a hablar de la purificación. Este va a ser el número 22. La purificación y vamos a hablar aquí, mis hermanos, de la purificación del cielo, y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9, en Hebreos capítulo 9, versículo 12. En Hebreos capítulo 9, versículo 12. Vamos juntos ahí. Y vamos a comenzar con versículo 11, del versículo 11 y llevarlo hasta el versículo 14, porque este es un párrafo, mis hermanos, completo. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, perdón, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La purificación del cielo. Mira, el lugar más santo, el lugar más sanado en la existencia es la presencia de Dios en el cielo. El propósito primario de la sangre de Cristo era del propiciar. Propiciar, es la palabra propiciar, ¿no? Y aquí la palabra es la palabra aquí, ese es el propósito. El propósito es de propiciar, ¿no? Y en otra palabra, tú sabes que la razón por que necesitamos ser salvos es porque necesitamos ser salvos de la ira de Dios.
Porque el pecado es una ofensa, ¿ves?, en la cara de Dios. Y tenemos que ser salvos de la ira de Dios. Y la única forma esto requiere un sacrificio. ¿Para qué? Para satisfacer, esa es la palabra aquí. Propiciar, aquí significa satisfacer. ¿Qué? Tenemos que satisfacer, mis hermanos, la ira de Dios y pagar el precio de la redención. Por esa razón, el cielo, el reinado de Dios, mis hermanos, es puro. Pero también, así como el sumo sacerdote terrenal usaba la sangre de los toros y de los carneros para limpiar el lugar santísimo, así Cristo, el eterno sumo sacerdote, entró al cielo para purificarlo por su propia sangre. Por esa razón, aquí es a ver si podemos unir dos conceptos. Esta doctrina de la purificación del cielo es importantísima. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, sin ella no va a ser posible, mis hermanos, ¿ves?, que Dios puede aceptar, ¿ves?, la ascensión de Cristo. Una cosa es que Él nació, otra cosa es que Él vivió, la otra cosa es que Él fue crucificado, la otra cosa es que Él resucitó. Pero si la quinta no sucede, número 5 es ascender, la ascensión, mis hermanos. Cuando Él tuvo que ascender, ¿a dónde? Al cielo, a la presencia, a la habitación del Padre Celestial, con el propósito que cuando el Padre recibe al Hijo, al Dios hombre, Él regresa al cielo. Él literalmente reza para, mi hermano, ¿para con qué? Para purificar, mis hermanos. Él es aceptado. La ira de Dios está aplacada de toda la ira de Dios. Vamos a ilustrar esto. Y aunque el cielo es un lugar perfecto, no se olvide, reza conmigo. Y yo creo, vete conmigo al libro de Job, el libro de Job. Para mostrarte esto, porque yo creo que es aquí donde se nos olvida. Vete al principio de Job, por favor, en capítulo 1, y vamos a comenzar con versículo 1, porque yo creo que aquí tú sabes que hace un tiempo atrás le estaba haciendo una pregunta a varios cristianos, donde le hice la pregunta: ¿tú crees que el cielo siempre ha sido puro, perfecto, sin mancha ni arruga, sin pecado, sin tentación? Oh, sí. Bueno, si ese es el caso, ¿cómo es que tú me explicas a mí? Es dos cosas. Uno, la caída de Lucifer y una tercera parte de los ángeles. Y segundo, ¿cómo es que Satanás, el diablo, a mí no me importa el nombre que tú le das, cómo es que él está caminando en el cielo? Y dice: hermano, pero tú estás loco. No, mira, el hecho de que estoy loco es otro asunto completamente distinto. La cosa aquí es esta, mis hermanos. ¿Cómo es que tú tienes que contestar? Ahora vamos a tratar de unir estas ideas. Mira en Job, capítulo 1. Vamos a comenzar con versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos.
Y acontecía que habiendo pasado un turno, en turno los días, no, perdón, habiendo pasado en turno de los días del convite, Job los enviaba y los santificaba y los levantaba de mañana y ofrecía que holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacia todos los días. Ahora, mira lo que dice el versículo 6. Pero un día, y está en este contexto, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ¿no? O sea, ellos vienen, ellos vienen a presentarse delante de Jehová y dice, dice, entre los cuales vino también, ¿qué? Satanás. Él está caminando entre ellos. Y dice el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Como si Dios no lo sabía. Obviamente Él sabe todo, Él es omnisciente. Pero Él quería a Satanás hablar, a responder. Y le dijo, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y por andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová? Dice, de balde. Y no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ahora, vamos a ver si es posible de ilustrar esto después que acabamos de leer estos pasajes del versículo 1 hasta el 12, ¿no? Bueno, aunque el cielo es un lugar santísimo, Satanás también tenía acceso, y ese es el punto que yo quiero tratar de clavar aquí, que aunque el cielo, mis hermanos, es un lugar perfecto, Satanás tenía acceso. La purificación del cielo probablemente estableció la echada fuera de Satanás. Y eso tuvo que suceder, porque lo que él dijo aquí, en versículo 6, ¿no? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿qué? Satanás. Ahora, vamos a hablar un poco de la aplicación de esto. Bueno, no es tan difícil de comprender la aplicación, porque lo hemos dicho en el pasado. Si tú regresas a Gálatas, en capítulo 2, versículo 20, si te recuerdas, mis hermanos, la pureza, mis hermanos, debe también caracterizar que la morada terrenal de Dios. Esto es el cristiano donde Cristo mora. Ahora, ¿cuál es la morada terrenal de Dios? Nosotros somos la morada terrenal de Dios. ¿Acaso no dice él en 1 Corintios capítulo 6, te recuerdas? Él lo dice en capítulo 3 de 1 Corintios, lo repito otra vez en 1 Corintios capítulo 6, en versículo 19 y 20 dice, ¿o no sabéis que vos es el templo del Espíritu Santo? Pero en Gálatas capítulo 2 lo dice de esta manera, en versículo 20, él dice, con Cristo estoy que juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, yo soy, mis hermanos, ¿ves?
Yo soy la tienda, el templo donde mora Cristo, mis hermanos. El cristiano es por tanto llamado el templo de Dios. Eso fue lo que él dijo en primera Corintios en capítulo 6. Cuando él lo dice en versículo 19, dice, ¿o ignoráis que es vuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, ya no sois vosotros? Ahora, vamos a entrar ahora en la segunda parte, aquí. Vamos a entrar en otra parte aquí, y si me lo permite, vamos a hablar del descenso al infierno, el descenso al infierno. Este va a ser el número 23. El descenso al infierno. Y vamos a ver si es posible, y vamos al libro de Efesios capítulo 4. Y vamos a ver si es posible que en el tiempo que nos resta en esta hora, si hay tiempo para cumplirlo. Abre sus Biblias en Efesios, por favor, capítulo 4. ¿Por qué? Aquí es donde entramos en una polémica. Porque depende de qué tipo de iglesia uno está asistiendo. Cada iglesia tiene sus doctrinas favoritas, ¿no? Sus creencias, sus propias creencias. Y vamos a leer Efesios capítulo 4. Ahora, yo quiero a ver si puedo tratar de explicar esto. Hay una gran diferencia entre la interpretación eclesiástica y la interpretación bíblica. Si tú te tienes que presentar delante de Dios y Él te pide qué es lo que usted ha creído, la interpretación eclesiástica o la interpretación de la iglesia o la interpretación de mi propia palabra, la Biblia, ¿cuál sería su respuesta? Esa es la pregunta aquí. Nosotros tenemos que comprender que tenemos, mis hermanos, que responder a la verdad y a la realidad de esta pregunta. Muchas iglesias enseñan que Cristo, que Él bajó al infierno, y cuando Él llegó al infierno, Él liberó a todos los que estaban ahí, porque le predicó el evangelio de Jesucristo. Yo sé que estamos haciendo una declaración bien sencilla, obviamente, pero necesitamos comprender que esa es básicamente la enseñanza que se da en muchas iglesias. Y se da basándose en cómo ellos leen la palabra de Dios. Y hemos llegado a Efesios capítulo 4 porque he visto mal interpretación y mal aplicación de estos versículos para llegar a esa conclusión que Cristo bajó al infierno, le predicó el evangelio y del infierno salieron muchos salvos. Básicamente es lo que mucha gente enseña. No digo que son todos, pero yo he estado en suficientes iglesias, mis hermanos, para escuchar esa enseñanza. Note bien lo que dice la palabra. Cuando hablamos de esta doctrina, y solamente le vamos a dar un repaso panorámico otra vez, pero estamos hablando de la doctrina, el descenso al infierno. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, comenzando con versículo 1. Y así podemos ver el versículo que se usa para justificar esta enseñanza, pero lo podemos ver en su contexto completo.
Aquí en Efesios capítulo 4 comienza con una enseñanza hablando de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Este es el contexto. Este es el tema principal. El tema principal es la unidad del Espíritu al cuerpo de Cristo. No está hablando de otra cosa. Pero este es el tema principal. Comenzando con versículo 1, él dice esto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice, ahora mira lo que está diciendo aquí, tengan mucho cuidado, mira lo que él dice. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad, ¿no? Y dice, y dio dones a los hombres. Te recuerda que estamos hablando de la unidad del Espíritu. Él dio dones a los hombres. Y eso es que, mira lo que dice aquí, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El cual descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad, dice, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres y para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está hablando, mis hermanos, en Efesios capítulo 4, y subiendo llevó cautiva a la cautividad, en versículo 8, él está, si no lo sabe, él está citando el libro de Salmos. El libro de Salmos, esta es una cita directa del Salmos. En Salmo capítulo 68, si no lo sabe, ¿no? Mira, para mostrarlo, aquí vamos al Salmos 68 y permíteme, no me recuerdo el versículo, pero lo voy a encontrar. En Salmo 68, versículo 18. Esto es lo que está citando Pablo. Pablo está citando este versículo, donde él dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, ¿no? Esto está hablando ahora, que subió en versículo 8 de Efesios, en capítulo 4, versículo 8, donde él dice, y dio dones a los hombres, ¿no? Subió alto, ¿no? Ok, esto
no está hablando. Yo creo que aquí es donde hay una confusión. Y a ver si me lo permite. Aquí está la confusión. Hablando de la resurrección, ¿no? Y la ascensión. De Cristo. Y esto es lo que yo creo que tú me comprendas. Que nosotros tenemos que comprender que hay una gran diferencia entre la resurrección y la ascensión. Si tú te recuerdas en Mateo, y vamos, guarde su lugar aquí en Efesios capítulo 4, por favor. Y vete conmigo en Mateo capítulo 27. En Mateo capítulo 27. No, perdón, es capítulo 28. So, tenemos aquí en capítulo 28. Comenzando en versículo 1. Y lo vamos a llevar hasta el versículo, creo que es 10. A ver, 10, sí. Hasta el 10. Y luego aquí vamos al libro de Hechos, en capítulo 1, y creo que es versículo 9. En Hechos capítulo 1. Y vamos a tomar nuestro tiempo aquí, no vamos deprisa. Y vamos al Hechos capítulo 9, pero lo vamos a comenzar de versículo 6 hasta el 11. El 6 hasta el 11. Y vamos a tratar de entender de qué estamos hablando cuando sobre el descenso al infierno. O sea, aquí donde vamos a comenzar en la próxima clase hablando del descenso al infierno. Y tenemos que explicar en detalle las dos cosas porque estamos confundidos cuando Pablo cita una parte de la profecía que está hablando en Salmo 68, en 68, en versículo 18, y ahora se viene y se va cumpliendo, en el Nuevo Testamento, en Mateo y también en Hechos en capítulo 1. Es ahí donde vamos a comenzar en la próxima clase esta enseñanza.